¿Dónde, por favor, me podría decir? La ocupación ha comenzado. Se abren las puertas de la libertad para Crimea. Los misiles vuelan. El ejército ruso está fuera de combate. Explosiones, incendios, pánico. Los ocupantes están con las maletas listas. El Kremlin pierde la península. El imperio se resquebraja. El frente energético está abierto. Drones en acción. Ataques a refinerías de petróleo y sueños en el corazón de Rusia. Se avecina un invierno sin luz ni calor, incluso en Moscú. Te contaré todos los detalles en un momento. Saludos, esto es Ucrania Hoy. Soy Victoria Panchenko y estos son los últimos acontecimientos. Tormenta en Crimea. Las Fuerzas Armadas de Ucrania organizaron un ataque. La península tiembla, la desocupación está cerca. Los primeros pájaros de la bondad aparecieron en el cielo. A las 2, Gvardeyskoye se iluminó con destellos. La defensa aérea rusa disparaba al cielo como si fuera la última vez. Y ya 15 minutos después, 2 misiles sobre Feodosia. El vuelo posiblemente de estos misiles o de cazas se escuchó en el distrito de Simferópol un poco más tarde. El segundo acto fue de fuego. Desde Gvardeyskoye, alrededor de las 3 de la madrugada, informaron de 4 impactos precisos. Sobre el asentamiento, columnas de humo. El impacto fue en el aeródromo o en la base petrolera. El fuego se ve a kilómetros de distancia. En Simferópol arde el distrito de Gres. Y más tarde llegaron fotos y videos del incendio en la base petrolera Krimneftezbit en Bitumnoye. A las 6:01 se escuchó una fuerte explosión sobre Crimea, que se oyó desde Simferópol hasta la costa sur de Crimea. Por cierto, el Ministerio de Mentiras ruso dice que supuestamente anoche derribaron 7 drones sobre Crimea. De 2 tenemos información. Uno fue derribado cerca de la base petrolera en Simferópol, el otro con algo inflamable en Gvardeyskoye. ¿Dónde están los otros 5? Crimea está al borde de la liberación. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, paso a paso, están haciendo que la península sea inhabitable para los ocupantes. A los colonos rusos ya no les interesan las playas. En las gasolineras incluso ha desaparecido el diésel. Y los radares militares del enemigo se están convirtiendo uno tras otro en chatarra. Los ataques ucranianos son precisos, sistemáticos y acercan el momento clave. Devolución de Crimea a Ucrania. Tras un viaje difícil, largo y agotador, lleno de desafíos y fatiga, Crimea y Sebastopol finalmente regresan, después de mucho tiempo, a su puerto de origen. Y el puerto está en Ucrania. Crimea está quedando aislada de la Federación Rusa y el colapso del puente de Crimea es solo cuestión de tiempo, escriben publicaciones occidentales. En la península ya existe una crisis total de combustible. Algunas zonas se quedaron sin electricidad. La defensa antiaérea no es suficiente ni siquiera para los objetivos más importantes, y las que quedan en la confusión ya están derribando sus propios aviones. Constatamos que, como base militar, Crimea se está volviendo cada vez más incómoda para Rusia. Y también porque no hay agua. Así, los últimos días han marcado una nueva realidad de vida en la península. Lo clave en esto fue una serie de ataques en la zona de Gvardeyskoye, donde, tras impactos precisos, estalló un gran incendio, la mayor base petrolera de esa zona. Según los lugareños, la base en llamas en Gvardeyskoye se podía ver desde las afueras de Simferópol, el resplandor era visible a muchos kilómetros. En Gvardeyskoye hubo un impacto no solo en la base petrolera, sino también en el aeródromo militar y en la guarnición rusa que se encuentra allí. Según la información difundida en la red, en el territorio de la guarnición también fue alcanzado un almacén de municiones. Además, la base petrolera cerca de Feodosia también ha suspendido parcialmente sus operaciones. Debido a varios ataques solo en este mes, se destruyeron por completo 11 tanques de combustible, como lo demuestran las imágenes satelitales. ¿Por qué es tan importante la historia de la base petrolera de Feodosia? Que no se quemó simplemente por sí sola, sino que se quemó junto con el combustible que estaba en esos depósitos. Y eso será muy difícil de reponer. No está claro qué había allí. Diésel o gasolina. Pero si allí había gasolina, lo que es lo más probable, eso significa que la crisis esta semana en la Crimea ocupada será mucho mayor que la de la semana anterior. Por eso estamos a la espera. Al mismo tiempo, cada uno de estos impactos se caracteriza porque es prácticamente imposible apagar el incendio. Según los expertos, el combustible en llamas se derrama por toda la base y provoca que se incendien los depósitos vecinos.
Así el incendio puede durar días enteros. Los paisajes de Feodosia adornan prácticamente toda la parte oriental de Crimea. Dicen que las llamas se pueden ver incluso a 30 y en algunos lugares a 50 kilómetros de distancia. Se dice que todo se está quemando hasta el final. La base debe cerrarse. Esta es una recomendación para las autoridades de ocupación de Crimea, que también han confirmado que no habrá gasolina. Tampoco habrá diésel, añaden las autoridades locales. Así, desde principios de la semana, también ha desaparecido el gasóleo en Crimea, informan los activistas locales. En esta situación, la promesa del jefe de ocupación de Crimea, Sergei Aksionov, de estabilizar el suministro de combustible es simplemente irrealizable, añadió el propagandista Set Alexander Sergeyev. Al mismo tiempo, las autoridades intentan desesperadamente ocultar la verdadera situación de lo que está ocurriendo en Crimea. Así, solo durante el pasado fin de semana, los empleados del Ministerio del Interior elaboraron al menos 4 actas administrativas contra residentes de la península por publicaciones en redes sociales. Las personas, en particular, expresaban su indignación por la falta de combustible. Es curioso, pero los propios rusos en parte ayudan a las Fuerzas Armadas de Ucrania a identificar objetivos en Crimea. Los expertos han analizado que ahora se pueden encontrar simplemente abriendo los mapas en Internet. ¿Recuerdan cuando Yandex Maps empezó a difuminar todo tipo de objetos estratégicos? Yo decía que ahora se sabe exactamente dónde hay que golpear. Pues bien, mis amigos de Informnapalm notaron que las fuerzas de operaciones especiales hicieron precisamente eso. El territorio de la base petrolera en Gvardeyskoye fue difuminado en Yandex, pero por alguna razón eso no ayudó contra los ataques. Misterio. Una vez más, gracias a todas las soluciones rusas que ayudan a aumentar la eficacia de los ataques ucranianos. El difuminado de objetos militares en Yandex Maps, sin duda, es una de ellas. Otra medida que contribuye a los ataques regulares en Crimea ha sido el trabajo de las fuerzas de defensa contra los sistemas de defensa aérea rusos en la península. Así, la víspera, la inteligencia militar logró destruir el sistema de radar más moderno de los ocupantes. Se trata del complejo Valdey, desarrollado para detectar drones de pequeño tamaño. El Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, sigue reduciendo sistemáticamente la capacidad militar, logística y económica del enemigo para hacer algo tanto en la Crimea ocupada como en otros territorios ocupados e incluso en el propio territorio de Rusia. Pero Crimea es la que más sufre porque destruyeron deliberadamente el sistema de defensa aérea en Crimea, redujeron su capacidad de defenderse y ahora funcionan como si fueran un solo cuerpo. En otras palabras, para que los ocupantes de Crimea no piensen que las cosas mejorarán alguna vez, junto con los depósitos de petróleo y el equipo militar, las Fuerzas Armadas de Ucrania no se han olvidado del equipo que suministra electricidad a las bases rusas. En varias regiones de la península, los defensores ucranianos organizaron apagones. Durante la noche, varias subestaciones eléctricas en Crimea quedaron fuera de servicio. En particular, la subestación eléctrica principal en Dzhankoy, o Dzhankon, como la llamábamos allí en Crimea. Así que ahora se están implementando horarios de cortes de luz y aquí se le demuestra a Putin una vez más, en términos muy concretos, que si continúa atacando la infraestructura energética de Ucrania, los ocupantes de Crimea se quedarán sin electricidad ni combustible. Bueno, eso es la guinda del pastel. Durante uno de los últimos ataques, las fuerzas de defensa aérea rusas se pusieron tan nerviosas que comenzaron a disparar a todo lo que tenían a la vista. Como resultado, un caza ruso menos, valorado en unos $50 millones. Durante un ataque nocturno de drones ucranianos, las fuerzas rusas derribaron su propio avión Su-30 SM. Esto ocurrió precisamente en la zona del aeródromo de Gvardeyskaya. Al mismo tiempo, no se vislumbra nada positivo para los ocupantes en lo que respecta a la defensa antiaérea. Los analistas señalan que últimamente han aumentado los ataques también en territorio ruso, por lo que se tomó la decisión de trasladar parcialmente la defensa antiaérea desde Crimea de regreso a Rusia para protegerla. Esta noche, los buenos drones también se adentraron en el interior de Rusia. Volgogrado está en llamas.
En la refinería de petróleo Lukoil Volgogrado se desató un incendio de gran magnitud. El cielo nocturno se tiñó de colores apocalípticos. La central eléctrica de Kostromá fue atacada. Según la investigación, uno de los mayores complejos energéticos de Rusia fue alcanzado con precisión. Se informa sobre explosiones e incendios. Un momento. La instalación que abastece a la mitad de la región central de Rusia está paralizada. Ahora las fábricas de defensa de Rusia se quedan sin electricidad. Allí aparece el tercero. Eso es todo. Por cierto, ¿a dónde va esa sección de alimentos? Parece que sí. Primero impactó en una tubería que ahora está cerrada y luego donde están todas las tuberías. En realidad ahí debería estar. Rusia se sumerge en la oscuridad. Las Fuerzas Armadas abren un frente energético. Centrales térmicas, depósitos de petróleo e infraestructura se vuelven un caos de fuego. Los ataques son más profundos y precisos. Si el Kremlin no reacciona, el invierno se convertirá en una pesadilla helada para los rusos. Objetivos militares, sector energético y petrolero. La guerra finalmente ha llegado al territorio de la Federación Rusa y las Fuerzas Armadas ya han definido sus objetivos en la retaguardia de los ocupantes y están intensificando ataques de largo alcance. Uno de los principales objetivos es obligar a Rusia a poner fin a la guerra, para que el costo de esta guerra sea mayor para Rusia, para que haya más motivación para terminarla. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa aumentan la motivación de los rusos cada día. Así, en las últimas semanas, no ha pasado ni una sola noche sin que algo explotara, se incendiara o fuera destruido en la Federación Rusa. Hemos reunido los episodios más destacados. Sin duda, el acontecimiento más llamativo en cuanto a apagones en Rusia fue el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania a la región de Moscú en la noche del 1 de noviembre. Los canales de monitoreo informaron sobre cientos de drones que salieron a bombardear Rusia y no fallaron en su objetivo. Aunque el sistema energético de Moscú resistió, alrededor de la capital lograron dejar sin electricidad a poblaciones enteras. En particular, la región de Moscú y la ciudad de Shukovsky quedaron sin luz. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han atacado estaciones provocando cortes de luz y calefacción en ciudades rusas y territorios ocupados. Cabe recordar que Ucrania lleva a cabo una campaña contra la infraestructura energética rusa en respuesta al terror ruso contra la generación de energía en Ucrania. Creo que en diciembre esta campaña de represalia alcanzará un nuevo nivel con el uso casi diario de misiles Flamingo. También continúa la campaña para destruir la industria petrolera rusa. En particular, en los últimos días, los ataques al terminal petrolero ruso en Tuapse han sido especialmente efectivos. El ataque al puerto marítimo de Tuapse fue bastante amplio y efectivo, además de espectacular. Los residentes locales comenzaron a tomar fotografías y grabar videos de este ataque. El inicio de este ataque también fue captado en video, y los servicios operativos locales emitieron la declaración tradicional pidiendo que por favor no graben los resultados de los impactos. Esto ayuda a los enemigos. Sin embargo, lo que realmente ayuda a las Fuerzas Armadas de Ucrania no son los videos de los rusos preocupados, que de repente, en el cuarto año de la guerra, descubrieron que ya está ocurriendo justo frente a sus ventanas, sino los datos de inteligencia, incluida la occidental, que permiten realizar ataques tan precisos. Como resultado del ataque, según la evaluación rusa, los drones ucranianos han alcanzado, respectivamente, como la pasarela central es el nodo principal en el bombeo de petróleo y en consecuencia se trata de un ataque a un petrolero que en el momento del impacto estaba siendo cargado. Al mismo tiempo, cuando lo logran, las Fuerzas Armadas de Ucrania consiguen con un solo golpe matar varios pájaros de un tiro. Es decir, destruyen por un lado una empresa sumamente necesaria para la economía rusa y por otro, objetivos abiertamente militares. Se realizó un ataque contra el gigante industrial de la región de Stavropol, el complejo petroquímico Stavrolen en la ciudad de Budenovsk.
es uno de los mayores productores de polietileno, polipropileno, benceno y otros componentes petroquímicos que se utilizan activamente en el complejo militar industrial. Los analistas señalan que es la primera vez que se realiza un ataque allí. Por cierto, la planta se encuentra a 700 kilómetros de Ucrania y la propia empresa abastece de materias primas tanto al mercado interno como a las exportaciones. Esto significa que este ataque perjudica no solo al complejo militar industrial, sino también a los ingresos por exportación del presupuesto ruso. Las fuerzas de defensa también actúan contra objetivos de la Federación Rusa en los territorios ocupados. Hace unos días, los habitantes de Crimea lo sintieron especialmente, después de uno de los mayores ataques contra la península. En los últimos meses, en particular contra las bases petroleras en Gvardeyskoe y Sebastopol. El resultado de este episodio es el siguiente. En tan solo una hora, 2 grandes instalaciones petroleras en Crimea quedaron fuera de servicio. Esto significa la pérdida total de la estabilidad del suministro logístico de los ocupantes en este sector, especialmente en el contexto de la destrucción y el fuera de servicio del mayor terminal petrolero en Feodosia y la escasez general de gasolina en la propia Rusia, que, les recuerdo, es la única fuente de abastecimiento para las bases petroleras de Crimea. De lo más reciente, en la noche del 4 de noviembre, los drones y también los misiles Storm Shadow de las fuerzas de defensa lograron dañar tanto la infraestructura energética rusa como los depósitos de petróleo y complicaron significativamente su permanencia en los territorios ocupados, desconectando de hecho todos los objetivos militares en la zona afectada. Drones ucranianos atacaron subestaciones en Lugansk, Alchevsk, Kadivka y Pervomaisk. Esta es una zona temporalmente ocupada de la región de Lugansk. Se reportan desconexiones masivas de consumidores de electricidad, apagón, en el territorio de la Federación Rusa. En las últimas 24 horas hubo ataques de drones de las fuerzas de defensa de Ucrania, región de Kursk. Esto es Zheleznogorsk. La ciudad se encuentra completamente sin electricidad en la subestación. Región de Lipetsk. Esta es una subestación de tracción PSUS. Usman. Y en consecuencia, ciudad de Oriol. El golpe recayó sobre el texto de Oriol. Esto es lo que concierne al apagón. En cuanto a los objetivos militares, los analistas consideran una de las ofensivas de largo alcance más exitosas de las Fuerzas Armadas de Ucrania las explosiones en la represa cerca de Belgorod. El ataque fue tan preciso que los civiles no resultaron afectados. Sin embargo, las unidades rusas en la región de Yarkov quedaron aisladas de sus propias fuerzas debido a la inundación y la ofensiva fracasó. Un objetivo importante es atacar las capacidades logísticas de Rusia, los depósitos de municiones, los aeródromos, los aviones y la concentración de tropas para dificultar el funcionamiento de la maquinaria militar de Moscú. Para golpear los centros desde donde Rusia dirige las operaciones en el frente y desde donde puede atacar la infraestructura estratégica de Ucrania, incluida la energética. Al mismo tiempo, los rusos aún no pueden relajarse, como anunció el jefe de los sistemas de drones, Madyar. Este invierno, los habitantes de la Federación Rusa descubrirán qué es un apagón. Y de paso recordó que el gas y el petróleo arden perfectamente, evidentemente insinuando nuevos ataques a las refinerías. A noviembre, según estimaciones de la propia parte rusa, ya han quedado fuera de servicio alrededor del 40% de las refinerías en el territorio de la Federación Rusa. Bueno, como se suele decir, continuará. ¿Y ustedes qué opinan sobre el trabajo de los pájaros de hierro ucranianos en Rusia? Esperamos sus comentarios. Habrá novedades, manténganse informados de lo importante y no olviden dejar su like. Cielos pacíficos sobre sus cabezas.